Hoy, en USA de Verdad, conozca la opinión de la sociedad de Estados Unidos contraria a las intervenciones militares en otros países. Nuevas revelaciones del excontratista de la CIA, Edward Snowden, señalan al gobierno estadounidense como autor de un espionaje masivo contra dirigentes y población de diversas naciones. En nuestro segmento de análisis, el tema será la caída de la popularidad de Estados Unidos en el extranjero. Comenzamos ya USA de Verdad. Para mí es un gusto saludarles desde la ciudad de Washington. Soy Jorge Fita y el día de hoy tengo mucho que contarles. En esta edición de USA de Verdad usted conocerá cómo se vive, qué se está diciendo y qué ocurre aquí en Estados Unidos. Nosotros le contamos a usted lo que otros silencian. Una de las bases militares más importantes de Estados Unidos se encuentra próxima a la ciudad de Lakewood, en el estado de Washington. Desde este lugar clave en el envío de tropas norteamericanas al extranjero, nuestra colaboradora Rebecca Foster nos muestra el sentimiento de la sociedad estadounidense hacia la intervención militar en Siria. Una de las bases más grandes de Estados Unidos y proveedor clave de tropas en el extranjero es la comunidad militar alrededor de la base conjunta Lewis McChord en Lakewood, Washington. Este es un buen lugar para verificar si el público estadounidense apoya la intervención militar en Siria. Cintas amarillas muestran cómo las tropas están siempre en la mente del pueblo cuando son llamadas a cumplir misiones. Afuera de las instalaciones llevan un conteo de los soldados que han caído en combate. Los residentes expresan un sentimiento en común en todo el pueblo. Los años de guerra causaron mella en la comunidad. Los residentes no creen que intervenir en Siria sea necesario o una buena idea. A raíz del 9 de septiembre teníamos muchas razones para combatir porque fuimos atacados en nuestro propio territorio. Pero ir más allá de esas fronteras para empezar una guerra que incluso podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial es algo que no tiene nada que ver con nosotros y hasta cierto punto está mal. Pienso que es por esto que la comunidad se ha hecho sentir fuertemente al respecto, porque en esta oportunidad nuestros territorios no fueron atacados y por eso no hay ninguna razón para ir hasta allá. Cuando las personas se van a cumplir con el deber, sus familias sufren un poco, porque extrañan a sus esposos o esposas, extrañan a todos aquellos que se encuentren prestando servicio. Enviar a las personas tan lejos nunca es algo bueno. Bob y otras personas que viven en esta comunidad militar pasan su tiempo libre en el local Galloping Gerties. Su dueña, Sue Rodwell, dice que su objetivo es crear un ambiente en donde los soldados se relajen y se sientan como en casa. No nos gusta que las tropas se vayan, nos gusta que estén en casa, pero si deben irse, siempre se les hace una gran despedida, llena de abrazos y les damos unos pequeños corazones rojos que dicen amo a Gerties. Creemos que eso los trae a salvo, y 9 de cada 10 soldados lo hacen, regresan con sus corazones. El primer oficial, Nick Punimata, se retiró recientemente luego de 30 años de servicio. Él fue testigo de cómo la guerra en el Medio Oriente cobró vidas en la base militar Lewis McChord. Bueno, en la base Lewis McChord hemos tenido nuestra cuota de muertes durante la guerra. En esa cuota ni siquiera están incluidas las muertes que se han producido por los efectos secundarios de la guerra. Hemos tenido muchas lesiones y soldados heridos que regresan. Y es muy evidente que aquí en la base, a medida que se observa la transición de los guerreros y las instalaciones de rehabilitación con las que cuenta Lewis McChord, existe un momento cuando pienso en lo que debieron sentir los dependientes y me pregunto, ¿será que vale la pena el costo de haberse involucrado? Cuando la guerra llama, su impacto retumba en todo el pueblo de Lakewood. Una organización de apoyo dirigido por veteranos, llamada Coffee Strong, le brinda protección a los soldados. Andrew Wright, codirector del programa y veterano de guerra, nos explicó que el poco apoyo que ha tenido la intervención en Siria se debe en parte a los conflictos pasados que ha asumido el estadounidense. Pienso que las personas realmente han reconocido que es una tarea muy dura, que hay mucha destrucción, muchas pérdidas de vida de seres queridos y un gran número de efectos secundarios que van a permanecer durante varias generaciones. Y no vale la pena pagar ese precio. Existen otras formas de manejar las situaciones.
Mientras los políticos continúan debatiendo sobre el curso que deben seguir las acciones en Siria, algo es seguro. Cuando Estados Unidos va a la guerra, no solo son los soldados, también sus seres queridos y la comunidad terminan pagando el precio. Rebecca Foster para Telesur, Seattle. Y en la misma temática de soldados estadounidenses que son enviados a otros países en misiones de guerra, les traemos la historia de Kim Rivera. Ella es la primera mujer norteamericana que desertó de la guerra de Irak, a donde fue enviada en 2006. Su nombre figuraba en una lista de efectivos que debían de regresar a esta zona de combate. Sin embargo, su conciencia se lo impidió. Veamos cómo esta decisión cambió su vida por completo. El esposo de Kim Rivera afirma que su esposa tomó la decisión de no formar parte de la violencia de la que fue testigo mientras cumplía con la misión a la que fue enviada en Irak. Kim no puede dispararle a otro ser humano. Si hubiese tenido que hacerlo, hubiese preferido dispararse a sí misma antes de dispararle a otra persona. Cuando Kim regresó a los Estados Unidos para disfrutar de un permiso de 2 semanas, tomó la decisión de desertar. A principios del año 2007, la pareja y sus 2 hijos cruzaron la frontera con Canadá, país en el que un estimado de 200 soldados norteamericanos se instalaron años después de que empezara la guerra en Irak. Kim consiguió un gran apoyo internacional en su caso, ya que más de 20.000 personas firmaron una petición a su favor, incluyendo el galardonado con el Premio Nobel de la Paz, Desmond Tutu. Sin embargo, el año pasado, luego de haber vivido más de 5 años en Canadá y haber dado a luz a sus 2 hijos menores, Kim recibió la advertencia de que sería deportada si no tomaba la decisión de salir del país. Rivera regresó a los Estados Unidos, donde la corte militar de la base aérea del Fuerte Carson, en Colorado Springs, la sentenció a 14 meses de prisión. Posteriormente, la sentencia fue reducida a 10 meses mediante una súplica. El esposo de Rivera considera que la sentencia es injusta y severa. Si leen con detenimiento la transcripción del juicio, encontrarán que el objetivo principal de los acusantes era que mi esposa debía servir de ejemplo porque el caso estaba siendo observado por muchas personas. Esa fue una de las razones principales. Los acusantes señalaron muchas veces el tema de que mi esposa se había pronunciado contra la guerra. Oficiales del Fuerte Carson dicen que las Fuerzas Armadas le dieron a Kim el mismo trato que a los demás desertores. Mientras, en este pueblo militar, un grupo de activistas por la paz que han estado manifestando junto a la familia Rivera afirman que el activismo antiguerra de Kim terminó afectándola. Este ha sido un caso de alto perfil que superó todas las dimensiones desde el principio. Superó, por ejemplo, el hecho de que este soldado tuviera 4 hijos o que los activistas seamos solidarios con las familias de nuestros soldados. La sentencia de Kim llegó en un momento en que la opinión pública norteamericana está más dividida que nunca en cuanto a la guerra de Irak. La última encuesta realizada por Pew Research muestra que el 44% de los norteamericanos piensan que el uso de la fuerza en Irak fue una decisión equivocada y otro 43% que las operaciones militares que se llevaron a cabo fueron todo un fracaso. Mary McCarthy para Telesur. Es momento de una pausa. Al regreso les contamos el escándalo por el espionaje a nivel mundial llevado a cabo por el gobierno de Estados Unidos. No se lo pierda, ya regresamos. Aunque esto no lo parezca, esto es San Juan, ¿no? El San Juan que no se ve, donde viene bajando el agua por ahí bajo un puente, pero es el San Juan que es la vida cotidiana para alguna gente. En parte un país como Puerto Rico, que no es una cosa excéntrica, la inmensa mayoría de los países, de las poblaciones del mundo, de los pueblos del mundo son invisibles o sufren de alguna manera de invisibilidad.
Las nuevas revelaciones del excontratista de la CIA, Edward Snowden, señalan que más de 200 números de teléfono de distintos jefes de Estado fueron intervenidos por la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. La información añade más tensión, si cabe, a un escándalo marcado por la violación a la soberanía nacional, pero también a la privacidad de millones de personas por todo el mundo. Desde Washington les traigo el siguiente reporte. El espionaje realizado por Estados Unidos continúa en las primeras planas de los diarios nacionales. En un nuevo capítulo de esta trama, el director de la señalada Agencia Nacional de Seguridad afirmó que no fueron ellos, sino servicios secretos de países de Europa quienes llevaron a cabo escuchas masivas en dicho continente. Nosotros no recolectamos la información, sino que nos fue suministrada por nuestros aliados. No se trata sobre ciudadanos europeos. Representa información que nosotros y nuestros aliados de la OTAN hemos recogido en defensa de nuestros países y en apoyo de las operaciones militares. Las declaraciones tuvieron lugar durante una sesión extraordinaria del Comité de Inteligencia del Congreso marcada por constantes protestas espontáneas. En ese ambiente de tensión, autoridades federales norteamericanas sí reconocieron que durante décadas han interceptado comunicaciones de presidentes de distintas regiones. Es una de las cosas que aprendí en la escuela en 1963. Es un hecho fundamental en el mundo de la inteligencia. No importa a qué nivel. Se recolecta información de líderes con distintos niveles de autoridad, militares también. Estrategia que ahora podría tener importantes consecuencias. Y es que diversas naciones europeas han informado que tomarán medidas contundentes en caso que sus dirigentes hayan sido espiados por elementos estadounidenses. Por el momento, una comisión de la Eurocámara arribó a Washington. Su objetivo es confirmar si pertenece a esa zona alguno de los 35 dignatarios mundiales espiados, según las revelaciones del excontratista de la CIA, Edward Snowden. No debemos simplemente decir, el espionaje siempre ha existido, y aceptarlo automáticamente. Creo que deberíamos tener normas en inteligencia. Debemos rendir cuentas y las normas de transparencia. Transparencia que consideran fundamental para continuar con proyectos como el Tratado de Libre Comercio entre ambos bloques y el intercambio de datos clasificados. Los emplean oficialmente para prevenir ataques terroristas, pero desde que se reveló el espionaje masivo de Estados Unidos a mandatarios y ciudadanos de distintos países, la utilización de los famosos drones ha sido cuestionada por una parte importante de la opinión pública a nivel mundial. Stephen Finn nos trae el siguiente reporte desde Nueva York. El presidente Barack Obama destacó los esfuerzos realizados por su gobierno para eliminar a supuestos terroristas durante su último discurso del Estado de la Unión. Hoy, la organización que nos atacó el 11 de septiembre es una sombra de lo que fue. Parte fundamental de estos esfuerzos lo constituye el uso de aeronaves no tripuladas, los llamados drones, pero el uso de esas aeronaves no tripuladas ha sido muy controversial. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos prefieren utilizar los drones porque de esa forma no involucran a tropas para luchar en tierra. Pero a pesar de que estos drones deberían mantener a la población a salvo, miles de civiles inocentes han sido asesinados por los ataques selectivos. Según la Oficina de Investigación Periodística, aproximadamente unas 3.300 personas han sido asesinadas en ataques dirigidos con drones. La senadora de los Estados Unidos, Lindsey Graham, ha indicado que la cifra es aún más alta y ha indicado que se tratan de unas 4.700 personas, de las cuales 176 eran niños. Esta es una guerra en la que las cifras verdaderas y el número de víctimas se mantienen en silencio por el gobierno de los Estados Unidos y los medios de comunicación. A principio del mes de febrero fue revelado que en el tope de esta lista se encontraban los diarios The New York Times y Washington Post, quienes bajo instrucciones del gobierno de Obama ocultaron la ubicación de una base de drones en Arabia Saudita. Ambos diarios rechazaron nuestras solicitudes de entrevista, pero un vocero del New York Times nos refirió a una declaración realizada por el director editorial del diario, Dean Beckett. Beckett indicó que un agente de la Agencia Central de Inteligencia le advirtió que si revelaba la ubicación de la base de drones podría provocar que Arabia Saudita se viniera abajo, ya que despertaría la ira de la ciudadanía. Sin embargo, el jefe de la oficina de Washington para CNN considera que es necesario mostrar mayor transparencia y claridad. Uno podría presentar argumentos convincentes que señalan que el público merece tener conocimiento sobre la guerra clandestina que los Estados Unidos está luchando. Esta es sin duda una guerra distinta que los Estados Unidos ha llevado a otro nivel de responsabilidad, ya que son bombas aéreas que vienen desde muy lejos, dirigidas a control remoto desde la otra mitad del mundo. Además,
estas acciones requieren un manejo muy delicado sobre cómo y desde dónde son arrojadas esas bombas. Solamente en Pakistán, el gobierno de Estados Unidos ha llevado a cabo un total de 340 ataques con drones desde el año 2004. El gobierno de Pakistán ha condenado estos ataques por considerarlos antiéticos y le ha solicitado a los Estados Unidos detenerlos de inmediato. Hoy en día existe evidencia de que los Estados Unidos puede atacar a sus propios ciudadanos. En el año 2011, el asesinato selectivo del ciudadano norteamericano Anwar al-Awlaki, realizado a través de un dron en Yemen, es tan solo una muestra de ello. La cadena de televisión NBC obtuvo un documento clasificado que así lo comprueba. Algunos analistas consideran que el presidente Obama ha desarrollado un programa secreto que requiere un examen exhaustivo. Obama no ha podido trazar la línea entre el 90% de la información que debería ser transparente y la legitimación de lo que debe ser secreto. Este tipo de casos, que de pronto salen a la luz pública, hacen que las personas se pregunten, ¿cómo es posible todo esto? ¿Y cuál es su compromiso con la transparencia? La ONU ha asignado a un reportero especial la tarea de investigar los ataques con drones dirigidos por los Estados Unidos. Pero tras cada ataque y muerte de civiles, surgen nuevas críticas dentro y fuera del país, lo que ha traído como consecuencia que siga creciendo el sentimiento anti-norteamericano. Reportó para Telesur Stephen Fee desde Nueva York. Es momento de nuestra segunda pausa. Al regreso, el analista Reinaldo Taladriz nos ofrece los resultados de la encuesta del Pew Research Center en relación con la imagen que las poblaciones de distintos países del mundo tienen de Estados Unidos. No se marchen, ya regresamos. Les presentamos un repaso por la agenda de la semana con las informaciones de mayor impacto. Tocó tirarnos al monte. El incendio calcinó 40 humildes casas del sector. Monitoreamos los acontecimientos claves de la semana, un recorrido periodístico de las informaciones más relevantes en el panorama mundial. Las autoridades locales declararon la zona en emergencia. El primer país que llegue en Haití fue el pueblo Venezuela y con Chávez. Síntesis es su cita semanal con los sucesos que fueron noticia en América Latina y el mundo. Síntesis, todos los sábados, solo por Telesur. ¿Qué sienten los habitantes de otros países hacia Estados Unidos? La imagen de la nación norteamericana, así como de su gobierno y autoridades, se ha deteriorado los últimos años, según el informe que hoy nos comparte nuestro compañero Reinaldo Taladriz desde La Habana. Adelante, Reinaldo. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes de Telesur. ¿Qué siente usted hacia los Estados Unidos? Esa pregunta le acaba de dar la vuelta al mundo. ¿Cómo? Se los explico. El Pew Research Center, el centro de investigaciones Pew, un centro muy conocido en Estados Unidos por hacer investigaciones de diverso tipo, encuestas, estudios, etc., acaba de volver a hacer un estudio que cada cierto tiempo realiza alrededor del planeta. Ellos seleccionan distintos países en distintos continentes y dentro de cada país toman muestras de lo que ellos llaman los distintos tipos de sectores de la población de los mismos y le hacen esa pregunta: ¿qué opinión, qué imagen tiene usted de los Estados Unidos? ¿Favorable, desfavorable? Bueno, es más amplio, pero se concentra en esto el estudio. Y acaban de publicar los primeros resultados. Ellos comienzan con una nota que no es en números, o sea, no son datos estadísticos, pero que es interesante y vamos a compartir con ustedes, la están viendo ahora en pantalla. El Pew Research Center aclara que en Gran Bretaña, Francia, Alemania y una docena más de naciones prominentes, el porciento de personas con una visión favorable de los Estados Unidos ha declinado sostenidamente durante la última década.
O sea, en lo que ellos llaman los países más importantes, que esto debe ser más o menos el G20, el G8 con algunos más, etcétera, más o menos eso. No cabe duda que en la última década continúa, cada vez que se mide, que se hace esta encuesta, declinando el porciento de la población que tiene una imagen favorable de los Estados Unidos. Y vamos a comenzar con los países donde una mayoría de la población dio esta encuesta que tiene una visión favorable de los Estados Unidos. Vamos a verlo en pantalla. Ahí está. ¿Cuáles son los países donde la gente tiene una visión más favorable de los Estados Unidos? En Filipinas el 85%, en Israel el 83%, en Ghana un 83%, en Senegal un 81% y en Kenia un 81%. Sobre esto les comento. Primero, en el caso de Israel y Filipinas son dos países, bueno, Filipinas estuvo ocupada por Estados Unidos y en ambos casos hay una gran mezcla incluso familiar de personas que tienen parientes en ambos países, tanto en Filipinas, Israel como en Estados Unidos, pero además, y para muchos lo más importante, el nivel de inversiones, de proyectos económicos de todo tipo que mantiene Estados Unidos en ambos países son claves importantes para la estabilidad de los mismos. Y también no dejan de influir en esto todo lo que se habla en la propaganda de la protección de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Aunque los tres, Filipinas, Israel y Estados Unidos, históricamente se han espiado muchísimo mutuamente entre ellos, a pesar de tener todos estos lazos. En el caso de los países africanos, juega un papel importante para muchos todos los proyectos económicos que a veces ayudan a mantener por lo menos un estado de pobreza mínima en algunos lugares. Y no cabe duda que jugó un cierto papel la ascensión al poder en Estados Unidos, a la presidencia, mejor dicho, de Barack Hussein Obama, hijo de africanos. Eso, no cabe duda, jugó un papel. No obstante esto que les dije, el propio Centro Pew sacó una aclaración en el estudio, vamos a verla en pantalla. Aquí está. Aclara el Centro Pew que los encuestados muchas veces se referían a los estadounidenses y no al gobierno cuando decían que tenían una buena opinión o imagen de los Estados Unidos. Válido esto. Muchas veces hablaban de los estadounidenses. No, yo tengo una buena opinión del pueblo americano, pero no hacían la diferencia o no especificaban que no estaban hablando del gobierno. Y ahora vamos a la otra cara. ¿Cuáles son los países, y lo estamos viendo ya en pantalla, que tienen una imagen menos favorable de los Estados Unidos? Fíjense, aquí está la lista. En Pakistán, solamente el 11% tiene una imagen favorable de Estados Unidos. En Jordania, el 14%. En los territorios palestinos, el 16%. En Egipto, un 16%. En Turquía, un 21%. En Grecia, un 39%. En China, un 40%. En Argentina, un 41%. Túnez, 42%. Y Líbano, 47%. Estos son los países donde el porciento de gente con una imagen favorable a los Estados Unidos fue menor, según este estudio. ¿Por qué? Bueno, ahí ustedes nada más que tienen que ver los primeros 5 y se darán cuenta de muchas cosas. Le vendrán a la mente asociaciones, conflictos, guerra, asesinatos, bueno, todo ese tipo de cosas en los que Estados Unidos de una manera u otra está presente. Pero, ¿qué pasa? Las causas son muchas y sería reiterativo que yo se las comentara aquí ahora. Pero el mismo día que se dio a conocer este estudio, miren lo que pasó. Este es un ejemplo más del tipo de cosas que puede ayudar a este problema de la imagen cada vez menos favorable que tiene Estados Unidos en el mundo. El mismo día que el Pew Research Center publica este estudio, aparece estas imágenes que están viendo en pantalla. Este es el senador John McCain. Él está jugando video póker con su teléfono. ¿Y saben en qué momento está jugando video póker? Mientras está teniendo lugar la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado para la presentación del secretario Kerry y el secretario de Defensa Chuck Hagel sobre si debían atacar o no a Siria. Se está discutiendo algo tan serio como caerle a cohetazos, a bombazos a una nación donde va a haber miles de muertos civiles, niños, etcétera. Y este hombre, que ha sido uno de los protagonistas vocales de toda esta historia, mientras está la audiencia, está jugando videopóker. Cuando la gente en estos países ve estas imágenes, por supuesto que la imagen de Estados Unidos se ve afectada. Hasta aquí los hechos, hay muchas más causas, pero como siempre les pido, al final saque usted sus propias conclusiones.
Cerramos con un tema controversial. El pasado 26 de junio de 2013 fue un día histórico para los derechos civiles aquí en Estados Unidos. La Corte Suprema decretó que era inconstitucional la ley en defensa del matrimonio. A partir de esta decisión se abren nuevas esperanzas para las parejas homosexuales y también grandes retos para el gobierno federal. Veamos. El 26 de junio de 2013 se convirtió en un día histórico para los derechos civiles en Estados Unidos, pues la Corte Suprema sentenció que la Ley Federal de Defensa del Matrimonio era inconstitucional, dándole esperanza a las parejas homosexuales y planteando una serie de preguntas para el gobierno federal. Algunas agencias federales revisaban las leyes del estado para saber dónde vivían las parejas. Otras revisaban dónde contraían matrimonio, y mientras que ambos estados tuvieran prácticamente las mismas leyes, no había problema. Sin embargo, ahora existe un gran número de personas cuyo estatus va a ser diferente dependiendo de la categoría de la ley estatal que el gobierno federal revise. Todo esto parece un enredo actualmente. En otras palabras, este asunto va a ser solucionado porque el gobierno federal tiene que darle una respuesta a esta situación. Ellos tienen que saber, para fines de beneficios e impuestos, si van a tener que clasificar a las personas como casados o solteros. Como el matrimonio para parejas del mismo sexo no es reconocido en todos los estados, a las agencias federales se les dificulta legislar cuando una pareja se casa en donde nunca vivió. Se desplaza a diferentes estados que tienen leyes distintas, se divorcian o incluso mueren en un estado que no fue el mismo donde se casaron. Este es el caso de la familia Hennessy. Maureen y Mary Beth estuvieron juntas por 29 años, criaron a 3 niños. Se casaron en Massachusetts porque su estado natal, Pensilvania, no reconocía el matrimonio para parejas del mismo sexo. Cuando Mary Beth, cabeza de familia, murió de cáncer a principios de año, a Maureen le negaron tanto los beneficios conyugales como la pensión. La familia Hennessy es una de las 21 que están demandando al estado de Pensilvania por su prohibición al matrimonio igualitario. Es algo muy complicado porque existen diferentes programas federales que tienen diferentes criterios basados en el estado donde vives o en el estado donde se lleve a cabo el matrimonio. Esto representa un gran dolor de cabeza actualmente para el gobierno federal. Varias agencias federales van a tener que adoptar políticas aclaratorias para poder dar respuesta a todas estas interrogantes. Actualmente, 13 estados y Washington D.C. reconocen el matrimonio gay, mientras que otros 36 prohíben este tipo de unión por ley estatal o por la Constitución del estado, asunto que está ejerciendo presión en el gobierno federal y en los derechos civiles en los Estados Unidos. Vanessa Bergonzoli y Carolina Correa para Telesur Nueva York. Gracias por habernos acompañado en esta nueva entrega de USA de Verdad. Recuerde que puede enviarnos todos sus comentarios y sugerencias a nuestra cuenta de correo electrónico usadeverdad@telesurtv.net. Soy Jorge Fita. Hasta la próxima.